Bueno, instructores, vamos a ver entonces nuestros formatos. Este plan de estudios lo van a ver vacío aquí en este video formativo, pero cuando ustedes lo tengan, pues ya lo van a ver diligenciado con toda la información que está relacionada con su programa de estudios. Aquí lo vamos a ver vacío solamente para ver los aspectos clave. Entonces, ustedes van a encontrar que este documento es un documento extenso. ¿Por qué? Porque es el documento principal, es el que contiene toda la información del programa de formación que se desarrolla. Entonces van a encontrar que tiene una resolución del programa. Esto quiere decir pues que está ya registrado en la Secretaría de Educación correspondiente. Recuerden que actualmente nos regimos por el Marco Nacional de Ocupaciones. Entonces tenemos o códigos de ocupación de la CUOC o cualificaciones del catálogo. Esas son las dos formas que tenemos. Los planes de estudio tienen estos componentes. La identificación, nombre, domicilio, naturaleza de la institución educativa y sus aspectos legales, la misión y visión de la institución, los principios y valores institucionales, los objetivos institucionales, los objetivos del programa general y específico y la denominación del programa. Este componente es muy importante para ustedes. Aquí está cómo se denomina el programa, sobre qué código de ocupación está desarrollado o si está desarrollado sobre un catálogo, sobre qué catálogo está desarrollado, la duración estimada en horas, el total de horas, el total de créditos, la duración estimada en meses y la modalidad. Recuerden que nuestra modalidad es presencial y eventualmente tenemos algunas clases sincrónicas virtuales. Está el campo ocupacional, el perfil ocupacional, la proyección empresarial, las ocupaciones relacionadas cuando los estudiantes culminan su formación, las habilidades y conocimientos, las competencias asociadas al programa de formación. Recuerdan que hablamos que nos formamos en competencias, pues aquí están las competencias asociadas al programa de formación y la malla curricular. Esta malla curricular es la que va a organizar la unidad de horas y la planeación de cada una de sus clases. Está el nombre de la competencia, el resultado de aprendizaje que se espera de esa competencia. El 50% debe ser lectivo, el 50% debe ser práctica. En el componente lectivo está el trabajo dirigido, que es el que ustedes realizan en el aula a través de la planeación y seguimiento de clases con el formato IPF02. Y el trabajo autónomo solo puede llegar hasta máximo el 20% de las horas de formación del componente lectivo y ustedes lo registran en el IPF 35, formato de trabajo autónomo. Es decir, que si ustedes le dejan un trabajo al estudiante para casa, deben computar cuántas horas de trabajo eh, se traduciría ese trabajo que dejan en casa y esas son las horas de trabajo autónomo que ustedes incluyen en este formato 35. Para el componente de práctica, que debe ser el 50%, tenemos el IPF05, donde se reportan las prácticas dirigidas, que son esas que ustedes desarrollan en su salón de clase, y el restante va en las prácticas formativas, que se desarrolla en el procedimiento de práctica formativa y lo desarrollan pues los compañeros de práctica formativa. Eso se desarrolla a través de los formatos 15 y 46 según el plan de práctica que tenga cada estudiante. Profe, es muy importante. Lo que ustedes vayan a encontrar aquí son las horas que deben desarrollar por cada competencia. Los estudiantes además tienen sus áreas transversales, que son emprendimiento, ética y valores o proyecto de vida, sistemas e inglés. Y con estos 4 componentes completos, pues ya culminan sus horas tanto lectivas como prácticas. Luego tienen la articulación con el medio, la titulación y certificación según el nivel, la duración, la jornada y la modalidad. Luego van a encontrar la justificación del programa, que es una narración en donde se desarrollan por qué esta formación es importante para el desempeño productivo y está basada en la norma, la que tenga lugar, si es la 5581, la 5565
o la 5666, dependiendo del programa de estudios. Luego vamos a ver los datos del CIES, la filosofía institucional, la modalidad de estudios, la organización curricular. El perfil de ingreso. Ese perfil de ingreso se identifica en el procedimiento de matrícula, lo vemos a través de la edad, la formación y la identificación de los conocimientos que tienen previos los estudiantes. Entonces allí encontramos el perfil de ingreso. Ustedes desarrollan sus competencias para alcanzar un perfil de egreso. Entonces, para desarrollar el perfil de egreso, pues tenemos también unas competencias que nos permiten identificar si el estudiante pues alcanzó lo necesario en conocimiento, en hacer y en ser para poder tener ese perfil de egresado y poder tener su titulación técnica laboral. Luego van a ver las funciones del egresado, ocupaciones del egresado. Aquí también van a ver redactados los componentes pedagógicos y el modelo pedagógico, que ya lo vimos al principio de este video. Verán el perfil del instructor, que es el que debemos cumplir según la norma. Verán la distribución de asignación académica, cómo se realiza la evaluación docente, que también la tenemos en uno de los videos. Los procesos relacionados con los egresados, cómo se hace una homologación de conocimiento, reconocimiento de la formación, seguimiento y autoevaluación institucional, indicadores de gestión, la organización administrativa, el organigrama, la infraestructura necesaria para cada programa de formación. Y en el punto 26 vamos a ver el desarrollo del plan de estudios, que tiene que ver con los módulos y la descripción del contenido curricular. Entonces, este componente 26 es el que más ustedes van a necesitar y utilizar. Los anteriores componentes, por supuesto, son los soportes del plan de estudio, pero el componente que ustedes van a desarrollar es este, que tiene que ver con el ítem 26. Aquí van a ver ustedes entonces la competencia, a qué módulo responde esa competencia, las horas de la competencia, las horas totales del módulo, las actividades de aprendizaje en donde encontrarán el resultado que debemos tener del aprendizaje y las horas correspondientes. Esta es su tabla de saberes. Recuerden, saber, saber, saber hacer y saber ser. Los indicadores, las evidencias y las estrategias metodológicas. Queridos instructores, entonces recuerden, el documento matriz es el IPF 26, que es el plan de estudios. Luego de eso, ustedes desarrollan la guía de enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es el IPF 04. Aquí esto lo desarrollan ustedes. Van a encontrar unos títulos que tienen ustedes que desarrollar en el formato. ¿Cuál es el programa o curso? Entonces, si usted es el instructor de cocina, usted pone técnico laboral en cocina. Si usted es el instructor de auxiliar de archivo, pues el programa es técnico laboral en auxiliar de archivo. Si es un curso corto, por ejemplo, manipulación de alimentos, pues usted escribe el nombre de su curso aquí. La titulación que van a obtener, el nombre del instructor, el módulo o unidad de formación. Recuerden que aquí ya veíamos cuál es el módulo. Entonces, en la guía 04, ustedes ponen el mismo nombre de ese módulo que se los facilita el coordinador académico. La modalidad de formación debería ser presencial, la duración en horas de esa formación, las actividades clave o elementos de competencia, que son los resultados del aprendizaje, las competencias que van a desarrollar. Profes, de cada módulo hay un número de guías. Ustedes tienen que poner en total las guías que completan la formación del módulo. Por ejemplo, entonces en un módulo tienen 2 competencias. Tienen que hacer guías hasta que completen las horas de ese módulo. Entonces, por ejemplo, usted puede tener 3, 4, 5 guías según la necesidad que tenga para el desarrollo de las competencias y el módulo. Y debe poner aquí, ¿cuántas guías son? Pues tengo 4 guías, esta es la primera guía. ¿Cuántas sesiones voy a tener? Voy a tener 20 sesiones en total, entonces de la primera guía voy a tener 5 sesiones. ¿Y en qué fecha estoy desarrollando esta guía? Aquí ustedes van a poner las actividades de aprendizaje, la metodología que van a utilizar para esas actividades de aprendizaje, los conocimientos esenciales que están relacionados con las competencias,
el material o recurso didáctico que van a necesitar, el material bibliográfico de donde salen esos conocimientos esenciales, las actividades de evaluación, que son evidencias de conocimiento, desempeño y producto. Los coordinadores académicos les van a contar cómo se hace el proceso de evaluación, pero ustedes deben tener esos criterios de evaluación y unas técnicas e instrumentos para el desarrollo de evaluación y deben calificar en conocimiento, desempeño o producto. El porcentaje sobre el que se califica es 30% conocimiento, 30% desempeño y 40% producto. Dentro de criterios de evaluación, ustedes escriben los criterios que tuvieron en cuenta y en técnicas e instrumentos, pues cómo levantaron esa información. Por ejemplo, en conocimiento puede ser por una evaluación o puede ser por un taller. En desempeño puede ser por la elaboración de una ficha técnica o por la elaboración de un producto. Ustedes lo revisan a través de una lista de chequeo, por ejemplo. Entonces, para la técnica o instrumento de evaluación de desempeño pueden tener una lista de chequeo y para el producto, pues también una lista de chequeo o la evidencia del producto que se desarrolló. Aquí en observaciones ponen ustedes entonces las observaciones a las que haya lugar sobre la guía de aprendizaje y el responsable del seguimiento, que es el coordinador académico de su sede. Profes, entonces primero el plan de estudios, luego la guía de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Recuerden que deben hacer el número de guías que completen el módulo y el módulo debe completar la unidad que es la competencia. Entonces, si tengo 4 competencias dentro de un módulo, pues puedo hacer una guía por cada competencia o puedo hacer una guía completa para la totalidad del módulo. Lo que sí debe suceder es que se establecen muy bien los resultados de aprendizaje, los conocimientos esenciales y las actividades de evaluación, en donde ustedes aquí ponen efectivamente con qué técnica o instrumento realizaron esa evaluación. Profe, si tienen alguna duda, contacten a su coordinador académico que les va a poder dar luces sobre cómo se realiza. El siguiente formato después de que ustedes realizan la guía es el IPF02, donde hacen la planeación y seguimiento de clase. Esta es la unidad, digamos, más pequeña. Aquí ustedes van a tener este seguimiento dentro de cada una de las sesiones de clase que realizan. ¿Qué deben tener aquí? Deben tener la fecha en la que hicieron la planeación y la fecha en la que desarrollaron la ejecución. Se debe realizar un formato IPF02 por cada módulo que ustedes desarrollan. Entonces, módulo o unidad de competencia para la ciudad de Cartagena. En la planeación, ustedes ponen aquí la fecha en la que se realizó la planeación y aquí la fecha en la que se ejecutó esa sesión de clase. Profes, cuidado, la planeación siempre, siempre debe ser antes de la ejecución. Entonces deben poner una fecha antes de la ejecución. Puede ser un día, puede ser una semana, pueden ser 2 semanas, pero siempre la planeación antes de la fecha de ejecución. Y la fecha de ejecución corresponde al día en el que ustedes realizaron esa sesión de clase. Aquí van a poner el número de la sesión, lo hacemos de manera ordenada, así que aquí debería ir el número 1, luego debería ir el número 2, luego debería ir el número 3, que es el número de las sesiones que ustedes realizan de manera ascendente. Luego entonces van a poner qué actividad desarrollan en la clase y qué actividad desarrollan de manera práctica. El resultado de aprendizaje asociado, recuerden que ese resultado de aprendizaje está aquí en la guía 4, pero también está aquí en el plan de estudios. Entonces debe coincidir ese resultado de aprendizaje que ponen aquí en el formato de planeación y seguimiento de clases, el IPF02. Los temas o contenidos, entonces los temas o contenidos deben coincidir con los conocimientos esenciales que ustedes están desarrollando en esta sesión de clase. El puntaje y tipo de evaluación. Si en esta sesión de clase ustedes van a hacer una evaluación, le ponen el puntaje de 1 a 5 y el tipo de evaluación, si es de conocimiento, desempeño o producto. Si ese día ustedes no realizan evaluación, porque no todas las sesiones de clase vamos a realizar evaluación, entonces ustedes aquí ponen no aplica.
Solamente lo diligencian cuando ese día ustedes vayan a hacer una evaluación. Recuerden que mínimo debemos tener una evaluación de conocimiento, evaluación de desempeño o evaluación de producto. Podemos tener más, pero al final se deben computar 30, 30, 40 y lo mínimo es una de conocimiento, una de desempeño y una de producto. Mis profes, entonces ustedes aquí escriben qué desarrollamos en la clase, qué desarrollamos de manera práctica, cuál fue el resultado de aprendizaje que obtuvimos en el desarrollo de esa sesión de clase, cuáles son los temas y contenidos que están relacionados con estos conocimientos esenciales, el puntaje y el tipo de evaluación se aplica. Y aquí un estudiante que asistió a su clase debe poner el nombre y su firma. Entonces, un estudiante que asistió a la clase debe poner el nombre y la firma. Esto nos permite evidenciar que se desarrolló esa temática de clase. Con esa firma, el estudiante pone como un sello de que efectivamente se realizó. Aquí en las observaciones, queridos profesores, ustedes pueden poner observaciones de la clase si tuvieron alguna dificultad con un estudiante, por ejemplo. Pero también aquí en observaciones va si tienen el retiro de un estudiante y por qué causa, o si tienen la inasistencia de un estudiante y por qué causa. Eso va aquí en observaciones, profe, por favor, no lo vayan a olvidar. Al final de el diligenciamiento de este formato, cuando ya ustedes han llenado todas las sesiones correspondientes al módulo o a la competencia, firma el coordinador académico y firma el instructor. Entonces usted pone su nombre y su firma y el coordinador académico su nombre y su firma para cerrar este formato. Mis profes, luego del formato 2, ustedes realizan el formato 6. Para realizar el formato IPF06, reporte de evaluaciones, ustedes reciben la lista de estudiantes que se exporta desde Q10 y se las entrega a la secretaria académica. Entonces, recuerden, siempre debe ser exportada de Q10 porque de pronto un estudiante que ustedes pongan aquí, pero no está en Q10, es un estudiante que no está matriculado, mis queridos profes. Entonces, siempre ustedes reciban la lista del Q10 académico. En este reporte de evaluaciones vamos a reportar tanto las asistencias como las evaluaciones que se realizan. Entonces, aquí van a poner los apellidos y nombres de sus estudiantes, el programa o proyecto del que hacen parte, entonces el programa de estudio de técnico laboral en cocina o técnico laboral en confección, según sea, el horario, lunes y viernes de AM, martes y jueves PM, según el horario que ustedes tengan asignado ese grupo. El módulo o la actividad, el nombre del módulo o el nombre de la actividad. El trimestre está relacionado con el periodo anual. Entonces, si es enero, febrero, marzo, le van a poner trimestre 1. Si es marzo, junio, marzo, abril, mayo, junio, le van a poner trimestre 2, Q2. Si es julio, agosto, septiembre, le van a poner Q3. Si es octubre, noviembre, diciembre, le van a poner Q4. Entonces tiene que ver con el periodo del año, dividido el año en 4 trimestres, según el mes en donde ustedes están desarrollando las sesiones, le ponen el trimestre correspondiente. Si usted empezó sus clases en julio, pues debería aquí aparecer Q3. Pero si las empezó en febrero, debería aparecer Q1. Los nombres y apellidos, como les decía, que vienen de Q10, aquí van a poner en estos recuadritos pequeños el número del día en que ustedes están desarrollando la clase. Entonces, por ejemplo, 12 de julio, entonces ponen el 12, 13 de julio, 14 de julio y así sucesivamente. Ahí van a poner el número del día en el que ustedes desarrollan su clase. La sesión, estas heces corresponden a la sesión 1, 2, 3, 4, etcétera, y estas notas corresponden a las notas de conocimiento, desempeño y producto, 30, 30, 40. Aquí en estas notas ustedes ponen en valor numérico la puntuación, de 1 a 5, la puntuación que obtuvo el estudiante. Por supuesto, pueden poner decimales, 3.5, 3.8, según la nota que hayan recibido los estudiantes. Recuerden que la nota probatoria es 3.5. Si está por debajo de 3.5 hay que hacer un plan de mejoramiento. Mis queridos profes,
Los estudiantes pierden el módulo con 20% de inasistencias, aunque las hayan documentado, aunque las hayan soportado, pierden el módulo con 20% de inasistencias. Entonces, mis queridos profes, ustedes aquí van a poner las asistencias según las letras que encuentren aquí abajo. Entonces, no pueden poner otras letras diferentes a las que encuentren en este recuadro. Deben poner estas letras solamente en mayúscula en cada uno de estos recuadros para hacer el seguimiento. Profes, por favor, verifiquen muy bien la asistencia porque hay estudiantes que a veces no llegan a clase y aparecen con asistencias. Entonces, eso no puede ser porque estamos faltando al sistema de formación. Entonces, hay que verificar muy bien las asistencias. Recuerden, con el 20% de inasistencias, aunque estén soportadas, el estudiante pierde el módulo. Entonces, cuando ustedes identifiquen que un estudiante ha fallado 2 veces consecutivas, por favor, infórmenle al coordinador académico porque debemos pues mantener la asistencia para que el estudiante no pierda su módulo de formación. Cuando ustedes realicen la evaluación, por ejemplo, la realizaron en la sesión número 8. Entonces aquí en el planeador, en la sesión 8, debe coincidir que hubo un proceso de evaluación, por ejemplo, de conocimiento, y aquí se pone la nota. Entonces ustedes ponen la nota en este recuadro de nota número 1, pero en la sesión 8 debe coincidir que ustedes hicieron una evaluación. La nota 2, la nota 3, recuerden que son como mínimo 3 evaluaciones y se computa para tener la nota definitiva al final del módulo. Profe, recuerden que si un estudiante deserta o tiene algún retiro o tiene algún permiso, esa observación se pone en el formato número 2. Entonces en el 6 ustedes hacen el seguimiento, pero en el formato número 2 en observaciones se documentan, se escriben esas cosas adicionales que están pasando en el aula de clase. Igual que en el formato anterior, nombre y firma del instructor, firma, nombre y firma del coordinador y la fecha en la que se cerró este formato. Ahora vamos a ver el reporte de prácticas dirigidas. El reporte de prácticas dirigidas son las prácticas que ustedes realizan dentro del aula de formación. Recuerden que esas prácticas dirigidas las encuentran ustedes en su plan de estudio. Entonces ahí ustedes identifican cuántas horas de práctica dirigida debo tener del estudiante, al igual que cuántas horas de trabajo autónomo. Entonces aquí identifican cuántas horas de práctica dirigida deben tener del estudiante y en el formato número 5 ustedes las van a registrar. Entonces, esto es muy sencillo, lo mismo, proyecto, programa o proyecto, el horario, lunes y viernes AM, martes y jueves PM, según el horario asignado, el módulo o la actividad, el trimestre, igual que vimos en el componente anterior, el resultado de la competencia, que debe coincidir con lo que ustedes pusieron en la guía, con lo que ustedes pusieron en el formato 2 y con lo que van a poner aquí, cuál es la competencia, y aquí van a poner los estudiantes que estuvieron en esa práctica dirigida. Como es una práctica en el aula, pues todos los estudiantes que estén ese día, pues todos realizan la misma práctica dirigida. Entonces ustedes ponen aquí el número ordenadamente del 1 al número de estudiantes que participen, el nombre y el apellido, en el mes en el que se realizó, 1, 2, 3, 4, le ponen en el mes en el que se realizó, perdónenme, ustedes le ponen mayo, junio, el nombre del mes aquí, las primeras 3 letras del mes lo ponen aquí y ponen el número de horas que se realizó, la observación del instructor y la firma del estudiante. Entonces, observaciones del instructor si tiene alguna observación y la firma del estudiante. Recuerde que esto está asociado a una competencia y debe tener el número de horas de su malla curricular completa. De nuevo, tenemos aquí asistió, inasistió o permiso. Esto es lo que se debe poner en estos recuadros, profes. Entonces, aquí asistió, inasistió, permiso o las letras que ustedes encuentren aquí, en esa tabla de conversión se ponen aquí en este recuadro. Y disculpen, aquí se pone el número de horas. Entonces, no vayan a poner las horas aquí, sino que las ponen aquí, queridos instructores. Nos vamos para el formato número 35. En el formato número 35 tenemos
el registro de horas de trabajo autónomo. Recuerden que dentro de las horas teóricas, ustedes tienen hasta el 20% de horas de trabajo autónomo, que son los trabajos que ustedes envían a casa para los estudiantes y que les traen a través de talleres, de mapas conceptuales, de exposiciones, etcétera. Entonces, módulo o competencia que se está desarrollando, el número de la actividad de trabajo autónomo, los puntos posibles que tiene este trabajo autónomo, el tipo de evaluación, si es conocimiento, desempeño, producto, ponen una X, la fecha de inicio, la fecha de entrega, el porcentaje de horas programadas, el porcentaje de horas logradas, el nombre del instructor, el nombre de los integrantes del grupo, el objetivo de este trabajo, los aspectos a evaluar los califican ustedes. Entonces, como ven, en este formato pueden incluir a varios estudiantes según el grupo en el que se hayan incluido, o también puede ser por un solo estudiante. Lo que pasa es que al final, si ustedes tienen 20 estudiantes, pues van a tener 20 formatos de trabajo autónomo. Al final ustedes aplican los criterios de evaluación y firma el instructor y el coordinador académico. Mis queridos profes, esto es por ahora.